Hola, 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 hola. Muy buenas. Vamos con lo que comenté el martes que íbamos a ir. Vamos a los resentimientos, al proceso y, bueno, y algunas ideas para la liberación de para poder liberarse de ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como dijeras, son una hebra corrosiva que nos destroza de la manera más infame, ¿no? Y ya que le veo por ahí a la amiga Tamara, que gracias por la sonrisa, es genial. Bueno, seguramente con el proceso de liberación, de trabajo, de conocimiento, de integración, de aceptación, de tenerlo o no tenerlo y de todo lo que va a tener que hacerse para liberarse del resentimiento, pues a lo mejor a alguno no se le va a poner la cara muy sonriente, pero bueno, esto es como todo, si lo quieres tener o no lo quieres tener. ¿Sabéis? En estas cosas estoy haciendo un trabajo, repasando un trabajo que es el que estamos haciendo ahora los sábados sobre la búsqueda de identidad. Y al igual que aquí, pues de una manera u otra, pues yo me expongo mostrando partes ocultas de mí que puede ser un tanto peliagudas, que igual alguien, pues conociendo estas cosas, pues va a saber por dónde entrar, por dónde atacarme, por dónde, en algunos casos, romperme, ¿no? Y me estaba acordando de que yo jugando a las cartas cuando todavía era muy malo, sobre todo al tute. El mus es otra cosa porque era tan malo que me creía que era bueno, pero en el tute, en el juego de cartas, el tute, yo sabía que era muy malo. Ahora sé que es lo que me ocurría, ¿no? Que mi propia estructura neurológica ya alterada por el alcohol y por el tabaco, pues no me permitía. Es como un juego de gambling que se suele hacer para reconstruir psicología. Bueno, que no me voy a meter en charcos. El caso es que yo era muy malo. Y sabéis que en los bares pues había la costumbre de cuando se ponían 4 a jugar una partida, pues siempre había mirones detrás, ¿no? Los clásicos mirones que se ponían, a los que los jugábamos, decíamos, tú mirar, pagar y callar, o sea, que sacaran rondas y que se callaran, ¿no? Porque era muy feo que hablaran de alguna jugada. Y yo, con las cartas en la mano, pues claro, no puedes tapar las cartas del tute porque tienes que estar sirviendo a la jugada, ¿qué tal? Y yo me veía tan inseguro que ahora cuando hago estas cosas, pues a veces me viene a la cabeza aquella idea de inseguridad. Y claro, yo estaba inseguro de lo que jugaba, pero había otros en la mesa que no les importaba que les viesen los de atrás, porque estaban seguros de que conocían el juego mejor, o por lo menos tan bien como ellos, ¿no? Y que en un momento determinado podían equivocarse en una jugada, o bueno, pues bien, pero su seguridad de conocimiento del juego les permitía que no les importase nada quién estuviera detrás. Y yo me ponía nerviosísimo si tenía alguien detrás, porque estaba seguro de que, salvo asistir al palo que me tocaba, pues poco más se me podía ocurrir y si salía alguna cosa era de churro. Con esto pasa un poco igual, ¿no? Yo sé que cualquiera que se meta en un proceso de búsqueda y de identificación de resentimientos para intentar librarse de ellos, pues se va a topar con su mente en contra, ¿no? Con ese bicho interno que te está mirando, intentando ponerte en evidencia y diciéndote que te están viendo las cartas, tío, te están viendo las cartas y te las van a clavar todas, ¿no? Pero no es así, porque la seguridad del que sabe ya cómo se juega esto, del que sabe cómo se hace, pues es superior a la del que mira inseguro sin atreverse a hacer nada de lo que se hace. Así que este conocimiento del proceso de cómo se van gestando los resentimientos, pues se hace particularmente importante
si es que uno ha tomado la decisión de deshacerse de ellos. Pero es que a la vez hay que poner en valor que tomar la decisión de deshacerse de los resentimientos no se suele hacer hasta que uno ha padecido por culpa del resentimiento lo que no está escrito, ¿no? Y seguramente pues ha hecho padecer a otros otro tanto por lo menos como lo que ha padecido él, ¿no? Entonces es como el tema del consumo, pues si uno no se da cuenta cuando está consumiendo de lo que le pasa por consumiendo, ni del daño que hace a sí mismo y a los demás, ¿no? Pues con los resentimientos es otra droga, es una hebra corrosiva que nos trae a mal traer, y sobre todo pues cuando uno ha dejado ya de consumir y se encuentra con ese montón de alfileres dentro del pecho que no paran de pincharle, ¿no? Yo, en mi caso particular, pues yo recuerdo, y recuerdo con mucha claridad el dolor que me provocaban, ¿no? Pero también recuerdo muy bien que nunca, porque no lo sabía, porque nadie me lo había dicho, porque no estaba instruido en ello, pues me detuve a analizarlo seriamente. Yo vivía, quiero decir con esto bueno, yo vivía el resentimiento como una cosa natural. Yo entendía que todo el mundo tenía que tener eso que me pasaba a mí, que era tan doloroso y que me ponía en ebullición por dentro, ¿no? De hecho, muchas veces cuando la gente olvidaba cosas que yo seguía recordando, yo me hacía cruces diciendo, pero bueno, ¿cómo puedes haberte olvidado de eso, ¿no? Y no hace mucho en una asamblea pues me pasó algo parecido, ¿no? Yo había pasado páginas de un resentimiento o de un conato de resentimiento y vi gente que estaba todavía aferrada a ese resentimiento, agarrándolo con toda la fuerza y totalmente, pues bueno, atacando de una manera, bueno, propia de una persona resentida. Así que, como yo no entendía prácticamente que esto fuera ninguna carencia o ningún mal mío, lo único que hice en vez de analizarlo fue gastar tiempo y energía en examinar todo lo malo que me habían hecho los demás o que me hacían, que me ocasionaban, y en estar permanentemente enfadándome y preparando venganzas geniales que normalmente pues nunca se llevaban a cabo, ¿no? Porque, bueno, siempre hacía unos planes de castigo que eran impresionantes, ¿no? Hombre, lo que está claro es que al funcionar de esa manera, lo que menos se me pudo pasar por la cabeza fue encontrar una forma de quitármelos de encima. Porque es que vivía de ellos, me alimentaba de ellos. Todas mis agonías alcohólicas tenían que ver con el ahogamiento de algún resentimiento, ¿no? Lleno de autocomiseración, porque mira lo que me ha hecho este hijo de puta, porque fíjate lo que me ha dicho, no sé qué, lo que me ha pasado, en fin. De hecho, yo creo que me preocupaba más de aferrarme a ellos que de librarme, que de quitármelos de encima, ¿no? Así que no fue hasta que comencé a liberarme de mi manera de pensar torcida, cuando empecé a hacer el trabajo del programa, cuando ya la segunda propuesta, la tercera propuesta estaban asentándose ya en mi vida, y empezaba a ver un poco que el problema no era el alcohol, que el problema no era la gente, que el problema no era la calle, que el problema era yo. Pues entonces fue cuando tuve que mirar a mi espejo de dentro y ver a ver qué coño estaba pasando aquí, ¿no? Y entonces fue cuando me di cuenta de que mis resentimientos, como todo lo demás que me ocurría, pues tenían que ir desapareciendo, ¿no? Así que, bueno, después de muchos años trabajando con personas como yo, con personas adictas, pues me he ido convenciendo de que el resentimiento es algo que nos destruye más que ninguna otra cosa. Todos los escritos habidos y por haber del siglo pasado que tienen que ver con la rehabilitación del alcoholismo hablan del resentimiento como una hebra corrosiva. Esto lo decía Bill, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, con una calidad meridiana, ¿no? Pues el estudio de todo esto, las diferentes lecturas, los conocimientos que he ido adquiriendo, pues me fueron indicando que el proceso de liberación de los resentimientos pues debe de ser idéntico o parecido al resto de mis problemas. Es decir, tendría que hacer un inventario específico de ellos para poder liberarme, lo mismo que hice para liberarme de todas mis taras de personalidad, haciendo una psicobiografía, un inventario personal de toda mi vida, ¿no? En mi caso,
la naturaleza del resentimiento es que era un proceso que se retroalimentaba al revivir una y otra vez los viejos dolores, el viejo sufrimiento y la indignación por cosas del pasado, ¿no? A veces cuando no tenían nada, ningún mal, ningún daño, ningún malestar, acudían a mi cabeza fogonazos de resentimientos viejos que seguían, o que yo ponía en vigor en el momento en que los traía al presente y empezaba a regodearme en el dolor de una manera infame, ¿no? Es que no saber estar bien nunca bajo ningún pretexto, ¿no? Algo que utilizaba frecuentemente de una manera negativa y que me ocasionaba aún más dolor del que ya tenía, porque es que al recordar de nuevo todo aquello empeoraba todo lo que tuve en aquel momento. Es más, con el tiempo y las distorsiones mentales, pues se va haciendo cada vez más grande, cada vez lo voy adornando con más detalles, al reavivar y al revivir todo aquello una y otra vez, ¿no? Y al final, si la ofensa fue de nivel 5, pues acabo hablando de una ofensa de nivel 100, ¿no? Mi mente sigue fabulando y sigue engañándome, pues como le da la gana. Y los resentimientos es un abono excelente para una mente adicta, ¿no? La mecánica del proceso, ¿cómo era? Pues muy sencilla. Tomaba algún incidente doloroso de cuando fuera, era igual si era de infancia que de la adolescencia, que de cuando fuera, y lo volvía a reavivar durante horas, días, semanas, meses y en algún caso incluso años. Así que sentía el dolor una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y así hasta miles de veces. Y ahora recuerdo que era particularmente bueno haciéndolo. Me venía a la cabeza una situación, pues, yo qué sé, algo difuso, ¿no? Normalmente difuso, de algo o alguien que me había hecho daño en algún momento de mi vida, y volvía a repetir mentalmente el evento para sentir de nuevo el dolor. Pero es que lo hacía genial, en el sentido malo, es decir, lo revivía tan bien que se me volvían a poner las agujas, ¿no? Joder. Así que no era nada sorprendente que cada vez que lo hacía el dolor fuera el mismo o incluso peor, porque como digo, pues de vez en cuando lo adornaba con todavía más daño. Lo estúpido de esta manera de pensar y de proceder fue que, aunque fuera cierto que alguien me hubiera hecho daño originalmente, la verdad es que me inutilizaba. Yo me auto-inutilizaba cada vez que repetía el incidente en mi cabeza. Es igual quien me hizo o quien me dejó de hacer daño en aquel brote original de ese resentimiento. Cada vez que me venía a la cabeza, era yo el que me autoanulaba de una manera infame en el momento presente. Y seguramente, si estaba concentrado en ese resentimiento y alguien venía y me decía algo, pues lo más probable es que se llevara una coz, ¿no? Porque era bastante habitual, ¿no? Como diciendo, joder, que déjame tranquilo que estoy pensando y repensando una situación dolorosa, o es que no se me nota en la cara. Ese tipo de cosas que damos como hechas, que creemos que los demás tienen que entender qué es lo que nos está pasando por la cabeza en determinados momentos, ¿no? Este tipo de historias de locos, de manicomio, sí. Bueno, pues como decía, por si fuera poco, a causa de tantas repeticiones iba modificando lo ocurrido cada vez que lo evocaba. Y además es que era un puto genio, embelleciendo y dramatizando las cosas un poco más, hasta el punto de en algunos casos no llegar a no parecerse en absoluto o parecerse muy poco a lo que inicialmente había ocurrido, ¿no? Entonces, en el proceso de rehabilitación, pues he ido comprendiendo que ha habido personas que me han hecho daño. Pues claro, pues sí, estaría bueno, claro, ¿cómo que no? Pero es que la vida y las relaciones pues son así, ¿no? No tienen por qué ser sencillas. Y estas cosas no suceden a todos, adictos y no adictos, ¿no? Pero las personas, pues unas más que otras, hacemos cosas que lastiman a otros. Eso es un hecho real. Lo cierto es que yo me aferraba a ese daño de una manera pertinaz, reviviéndolo una y otra vez. Era como si tuviera una especie de grabadora dentro de mi cabeza con la función básica de grabar las cosas, los incidentes más dañinos que me ocurrían en cualquier día. La grabadora nunca grababa las cosas buenas, nunca. De esas no tengo registro, no había registro. En un día pues, cualquiera, me levantaba,
ponía en marcha la grabadora mental y grababa todo lo malo que me pasaba durante el día. Todo lo malo, todo lo malo. Luego por la noche, pues ponía en marcha la grabadora y escuchaba todos los acontecimientos que me habían amargado el día y me sentía estupendamente mal, agitado, nervioso, encabronado y con todos los hados que le queréis poner detrás. Y para colmo, esto vamos a poner que me había levantado esperando un día malo, y se traducía en esto que acabo de contar, ¿no? Pero para colmo, cuando tenía un día bueno en perspectiva, algo que venía pues con un plan agradable, en el que todo iba a ser guay de Paraguay, pues salía de casa con la grabadora apagada. Solo la encendía de vez en cuando, precisamente en los momentos en los que me estaban saliendo las cosas mal. Y por increíble que os pueda parecer, al acabar el día, rebobinaba y escuchaba únicamente las cosas dañinas. Además de, cómo no, las que había ido guardado celosamente desde mucho tiempo atrás. Y nuevamente pues me sentía estupendamente mal. Era fantástico, entre comillas, fantástico. Mis resentimientos, por tanto, como os voy diciendo, pues son algo terrible y destructivo. Porque al estar resentido con alguien durante un tiempo, pues me ocurría que tarde o temprano acababa resentido con mi propia posición por este motivo y conmigo mismo por haberme permitido estar en esa situación, acabando finalmente en un baño de autocomiseración y lástima de mí mismo. O sea, es que llegaba un momento en que por permitirme estar tan mal en estas situaciones, porque alguien me hizo o me dejó de hacer, pues llegaba un momento en que yo a mí mismo me tenía que sacudir un poco la cara para ver si me espabilaba y decía, pero tío, es que no puedes estar toda tu puta vida quejándote de las mismas historias. Que es que no puede ser que te juntes con cualquiera y sacas el monotema de lo que te hizo Pepe o Manolo, Juan o el otro, el de la moto, hasta que te digan, pero tío, ¿todavía estás con eso? ¿Pero cuándo vas a pasar página? O sea, supéralo ya de una puta vez, madura un poco, que no te puedes estar acordando de lo que te pasó con 15 años, o con 25, o con 35, o hace un mes. Que ya está, que estábamos en donde estábamos, hicimos lo que hicimos y te dijeron lo que te dijeron. Bueno, pues ya está. No estés un mes, 2 meses, 3 meses, un año, y a los 2 años te vuelves a comentar el mismo tema al tío con el que no... Pero todavía estás con eso. Pues eso. Y además, yo todo bien intencionado, como diciendo, seguro que a este el rememorar aquello le va a gustar, ¿no? Y me encontraba con el zapatazo en la cara y me decía, pero ¿todavía estás así? Bueno. Así que mis resentimientos son algo terrible, algo pues destructivo. ¿Por qué? Porque al final me acaba yo pegándome a mí mismo unas palizas de autocomiseración y de lástima a mí mismo que a veces me daba lástima, pena y en algunos casos hasta asco. Asco, sí. Asco de mí mismo. El tema es que de tanto vivir así, integrando la cofradía del quejío, que yo llamo, siempre quejándome por todo, protestando por todo, soy un pozo de sufrimiento, mi vida es todo pues eso. De tanto vivir así, pues el resentimiento y la lástima de mí mismo pues se convirtieron en los motores de mi vida. Yo funcionaba en base a la fuerza, entre comillas, que me daban el resentimiento y la autocomiseración. Pero es que esto es un patrón de comportamiento extremadamente común en las personas adictas y se convierte en parte integral de los procesos de razonamiento patológico que caracterizan la adicción. O sea, no soy un perro verde. Es decir, que esto a cualquier adicto que me esté escuchando, pues posiblemente le sonará, ¿no? Entonces, una de las peores cosas que a mí me sucedían con los resentimientos y que no fui capaz de entender nunca antes cuando estaba en activo, pues era que cuando me encontraba ocupado resintiendo a alguien o a algo, en ese momento, esa persona, ese algo, estaba controlando mi voluntad y mi vida, haciéndomela aún más insoportable. O sea, quiero decir que una mente controlada por los resentimientos es una mente descontrolada. Tal cual, descontrolada. No se puede vivir con eso dentro de la cabeza y del corazón, porque es que el resentimiento yo creo que afecta a todas las células del organismo. No hay una que no toque, todas.
nuestra función celular a nivel de neuropépticos es que tenemos que tener dolores, tenemos que tener males, porque no fabricamos más que pensamientos tóxicos. Entonces, la fibromialgia y todo este tipo de enfermedades psicosomáticas de etiología desconocida tienen mucho que ver con patrones de pensamiento y sentimiento de autodestrozo permanente. Es que una persona positiva que tiene un positivismo, un optimismo en la vida, normalmente, aunque tenga dificultades, tiene más facilidad para superarlas que un agonías como yo, que es lo que soy, un puto agonías. O sea, estaba así, ay, pero fíjate que cabronada, mira, ese hijo puta, lo que siempre, es que toda la vida ha sido así. Me salían las sonrisas cuando estaba medio puesto, medio colocado, medio borrachín, y empezaba a contar chistes o a decir bobadas, ¿no? Hasta que a alguno no le hacía gracia un chiste, entonces me iba encabronado de allí y encima resentido con el tío porque no le había hecho gracia, fíjate tú, un chiste que había contado yo. Este tipo de cosas se quedan pegadas al corazón de uno con velcro y no se quitan tan fácil, ¿eh? No es nada fácil quitarse toda esta, porque ha estado abonada durante décadas. Pero quiero decir que a mí esto de los resentimientos no es algo que me ocurra o que me haya ocurrido desde que empecé o se me fue de las manos el tema del alcohol y del tabaquismo. No. Yo he tenido resentimientos desde crío, desde bien pequeño. Pero desde bien pequeño. O sea, tengo grabadas algunas imágenes en mi memoria que tienen mucho que ver, bueno, con mis vicisitudes vitales, que fueron, ya no lo voy a contar otra vez la película, pero todo lo que me tocó vivir de chaval, pues a mí generó muchas posturas de resentimiento hacia mucha gente, hacia muchas instituciones y hacia mucho de lo que tenía a mi alrededor, ¿no? Hacia mi propia tierra, hacia mi propia gente, hacia... Sí, fue un... estaba resentido con absolutamente todo, con la gente de mi aldea, de mi pueblo, con la gente de mi comunidad, con determinadas instituciones, pues, la iglesia, en fin, todo aquello que de alguna forma u otra pues me había, o consideraba yo, que había tenido culpa en que yo fuera una persona, pues eso, triste, negativa y amargada, ¿no? Llena de resentimientos. Entonces, a ver, no es muy agradable el comienzo de esta historia, ¿verdad? Y seguramente alguien se estará moviendo en la silla como diciendo, pues si yo no tengo esto, ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas, no? Pues vaya gilipollez. Pues podríamos ocupar la media hora de hoy en otra cosa más positiva. Y no te preocupes. Ya verás cómo esto se pone positivo. Pero no es gratis, ¿eh? No. Ponerse bien en forma física supone que hay que hacer flexiones, hay que hacer ejercicio y hay que sudar la camiseta. Si no, pues no se puede conseguir. Entonces, esto es un poco igual. Puede resultar un poco desagradable, pues como cuando ves la cinta o cuando ves las pesas o cuando ves la bici para dar pedales o cuando ves la piscina, ¿no? Pero luego al final, pues, te quedas bien. Entonces, partiendo de la base de que una mente controlada por resentimientos es una mente descontrolada, lo que yo planteo es hacer un inventario de los resentimientos. Bueno, ¿cómo se puede hacer esto? Pues hay una manera práctica para realizarlo. Yo recomiendo, los que tenéis el manual de AERGUI, ya lo sabéis, porque está escrito, pues tomar una hoja, una A4, y hacer 3 columnas verticales con 3 títulos. En la primera columna, en la de la izquierda, pues puedes poner como título "Estoy resentido con". En la segunda, la del medio, "Por causa de", pues por lo que sea, porque me dijo feo o porque me dijo guapo riéndose. Y en la tercera, la de la derecha, podríamos poner, o puedes poner, "Esto afecta a mí y ahora explico qué", ¿vale? Entonces, 3 columnas. En la primera, las personas, cosas o instituciones con las que estoy resentido. Sí, cosas también, puedes estar resentido con alguna cosa. En la segunda, la del medio, por la razón que sea. Y en la tercera, ¿a qué característica personal mía afecta esto? Para hacerlo de una manera adecuada, yo considero que hay que empezar rellenando la columna de la izquierda, la de "estoy resentido con".
sin preocuparse aún de las otras dos. Olvídate de las razones ni cuál es o cuáles son las partes tuyas que afecta esa situación. Estás resentido con Pepe, Manolo, la Iglesia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la China, los Mossos de Escuadra, la Policía Municipal, el Arzobispado, mira, el alcalde del pueblo, los políticos del partido A, los del B, los del C, los del D, bueno, toda la lista, pon ahí, haz una lista. Es más fácil hacer una columna cada vez. De ella vas poniendo los nombres de lo que sea, como te he dicho, ¿no? Yo cuando empecé a hacer la columna, pues pensé que no, pues iba a poner 4 o 5. me iban a sobrar dedos en la mano. Para mi sorpresa, pues, y por la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible, pues empecé a echar la grabadora para atrás y empecé a poner nombres. Joder, pues el folio se me quedó completito, pero vamos, que entraron unos cuantos nombres. El tema, lo importante es que pongas todos los que recuerdes y, hombre, que seas cuanto más minucioso, pues mejor, ¿no? Para mí no fue nada fácil rellenar esa lista. De hecho, y por asombroso que parezca, ya os he dicho que no quería tener ningún resentimiento. Tiene huevos, No creía tener ninguno. Las primeras veces que oí o que leí algo sobre el resentimiento, estaba convencido de que esta historia no iba conmigo para nada, para nada. Espero que no esté dando esa imagen hoy, ¿no? Porque lo cierto es que al poco tiempo pues me fui acordando de 2 o 3. O sea, quiero decir que no se trata de que te pongas hoy a hacer la lista y saques toda la lista hoy. No. Tú abres la lista y no la cierres, que seguramente... Tú deja sitio, no te preocupes, ¿vale? Deja sitio. Que esto es como si tienes un problema con el azúcar y te pones a comer pasteles. Deja sitio, que luego vienen más, ¿vale? Así que me fui acordando de 2 o 3, luego de 5 o 6 y al final pues casi me quedo sin sitio para poner todo lo que fue apareciendo. Es que, según creo yo, o según me delató a mí mi inventario, pues estaba cabreado con casi todo. Con casi todos. Pero hasta entonces no me había parado a pensar en eso. No me di cuenta hasta qué punto los resentimientos controlaban mis pensamientos y mi vida, hasta que no pude ponerlos por escrito. Porque dentro de mi cabeza, lo único que era capaz de ver era caos y confusión. Si yo me pongo a pensar ahora mismo en mis resentimientos, enseguida aparece ahí un nubarrón de caos y de confusión. Si cojo mi inventario y empiezo a leer de arriba abajo, ya no hay confusión. La cosa está clara. Y además lo que puede ser aparatosamente grande en mi cabeza, en el papel cobra una dimensión bastante más ajustada a la realidad. Entonces, era increíble la dificultad que me supuso empezar a escribirlos, sobre todo teniendo en cuenta que cuando empecé a reflexionar, pues pude ver con claridad que eran bastante más, y más profundos de lo que yo imaginaba, y que ya no podía obviarlos tras haberme pasado décadas en los bares hablando de ellos. Los había relatado miles de veces, a mí y a otros. Vamos, que tenía testigos. De hecho, hasta que no terminé mi primera columna, no pude empezar a tomar conciencia del descontrol que me generaba. Viendo cómo puedo yo vivir con todo esto dentro de mi cabeza. Porque puedo ser consciente o no de tenerlo, pero tenerlo lo tenía. Y además, eso ahí dentro no hace precisamente bien. Está ocupando un sitio que pueden ocupar otras cosas bastante más positivas para mí, que el hecho de tener ahí un almacén de enemigos irreconciliables a los que echar mano cuando me quiero sentir mal. ¡Cojones! O sea, a ver, si me quiero sentir mal, voy a sentirme mal porque me siento mal en este momento. Que no sea que tenga que recurrir al almacén de males
al almacén, a la fábrica de males, donde tengo todos ahí ordenaditos para echar mano. Mira, hoy me voy a sentir mal pensando en Chema. A tomar poco, me pongo a Chema, me lo traigo aquí y empiezo a darle caña al Chema porque mira lo que me hizo, bla, 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 ¿vale? Y me amargo un par de días o 3. Y cuando acabe con él, pues ya buscaré al siguiente, ¿no? O sea, ahí no pintan nada más que daño. Solamente hacen daño. Solamente hacen daño. Entonces, esa primera columna, a medida que la vayas rellenando, te irás sorprendiendo y seguramente puede que hasta te sonrías diciendo, joder, es lo que tengo aquí, ¿no? Bueno, pues se me ha ido tiempo. Empieza cuando quieras. Si quieres empezar hoy, mira, genial. Así mañana ya explico las otras dos columnas y no te preocupes que tenemos para largo con este tema. Así que si queréis hacer algo práctico de rehabilitación, papel y boli y a escribir. Que luego, si no, entra por aquí y sale por aquí. Y aquí en el medio se queda poco. ¿Vale? El martes nos vemos, si queréis. Así que, sed buenos.